siempre es una gran alegría ver una sede política llena de gente en tiempos no electorales. Es lo que nos hemos propuesto, hablar de los temas, discutir, polemizar, hacer ideas, formarnos sobre los temas que importan para el país hoy, pero sobre todo con mirada larga el mañana. Es la tercera vez que nos encontramos acá en la sede y hoy nos convoca a un tema quizás el más importante de todos para el futuro de nuestro país, que es la transformación educativa. Es indispensable para la realidad y la actualidad triste de nuestra educación hacer cambios para que la educación vuelva a ser un motor igualador de oportunidades y deje de ser como es hoy un filtro de privilegios, para que sea igual de justo ir a la escuela en Casaballe que en Pocitos, y ni que hablar que sea igual de justo ir a la escuela en La Charta o en el Boca en Montevideo. Es indispensable para cualquier gobernante, pero sobre todo es indispensable y fundamental en un gobierno del Partido Nacional, porque el Partido Nacional no solo se prometió y se juró a sí mismo y a su gente que iba a ser igual de justo a nacer en cualquier parte del país, no solo se lo prometió a su gente y es un compromiso de campaña, sino que además es el partido que fundó la Universidad de la República y es el partido en el que todo el tiempo, históricamente, el país lo llama cuando la cosa está brava, y es el partido que tiene el coraje de llevar adelante las reformas necesarias para que su gente viva mejor y para que sea igual de justo vivir en cualquier parte del país. Es una gran alegría que nos acompañen Gonzalo, director nacional de Educación, y Pablo, ministro de Educación y Cultura. Para mí es una gran alegría, además personal, porque con Gonzalo militamos juntos hace mucho tiempo, éramos los dos mucho más chicos, yo siempre fui mucho más chico que Gonzalo, pero acá en esta casa que siempre está lleno de jóvenes, Gonzalo es el fiel reflejo de un partido que le da oportunidades, que forma a sus jóvenes y que llega el momento en el que están capacitados para tomar responsabilidades importantes y hacerlo de gran manera. Así que es un honor además para el Partido Nacional entero y para mí en particular, que compartí muchos momentos con Gonzalo, que esté sentado en esta mesa y que tenga la responsabilidad que tiene hoy en el Gobierno Nacional. Los dejo con los que saben. Ministro Pablo Silveira. Muchas gracias, hola a todos, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por el interés en el tema de la transformación educativa, que efectivamente es un tema en el que los uruguayos nos jugamos no solo la calidad de la educación que vamos a tener, sino la clase de sociedad que queremos ser. Porque el modo que funcionan los sistemas educativos pronostica la clase de sociedad en la que vamos a vivir. Sistemas educativos que no dan oportunidades, sistemas educativos que no compensan diferencias de origen, sistemas educativos que no dan herramientas a las personas para que tengan alas, para que cumplan sus sueños, para que desarrollen sus proyectos, conducen a sociedades desiguales, a sociedades fracturadas, a sociedades castigadas por la inmigración, a sociedades castigadas por la exclusión. Sistemas educativos que consiguen generar oportunidades, que consiguen dar alas, que consiguen preparar a las nuevas generaciones para poder cumplir sus sueños, dan lugar a sociedades más justas, a sociedades más integradas, a sociedades, en definitiva, donde es más lindo vivir. Y los uruguayos tenemos un problema grave, que no empezó ayer, que se fue cocinando a fuego lento durante bastante tiempo. Y es que dejamos de tener una enseñanza generadora de igualdad y generadora de oportunidades como tuvimos durante muchísimo tiempo. Y hoy tenemos una enseñanza que en el mejor de los casos consolida y en el peor de los casos aumenta desigualdades y que no está teniendo suficiente éxito en la tarea de darle alas, especialmente a los que más las necesitan, a los que vienen
de los sectores más vulnerables. Para decirlo en una frase, los uruguayos tenemos buenas razones para sentirnos orgullosos de la educación que tuvimos en el pasado durante mucho tiempo. Pero lamentablemente no podemos estar orgullosos de la educación que tenemos hoy. Y tenemos que trabajar mucho para mejorarla. ¿Qué problemas tiene hoy nuestra educación? No voy a entrar en muchos detalles, pero les voy a comentar algunas cosas. Tiene un problema de calidad. Los chiquilines están aprendiendo mucho menos de lo que deberían, mucho menos de lo que necesitan y mucho menos de lo que aprendían en el pasado. Miren, pasa una cosa rara. Hace medio siglo, mucha menos gente que ahora en Uruguay terminaba secundaria. El porcentaje de gente que solo había terminado primaria era más alto que ahora. Pero la gente que salía de primaria escribía sin falta de ortografía. Y podía entender un texto que se le ponía por delante. Y hoy esas son tareas que plantean dificultades a chicos de 15 años que están en la educación media. Entonces tenemos un problema de calidad y no es un consuelo mirar para el costado en el barrio y decir estamos mejor que otros en América Latina, que es verdad. Pero eso tiene dos relativizaciones. América Latina es como región una región que le está haciendo mal en materia educativa. Cuando uno mira los resultados de las pruebas internacionales, América Latina está en problema. Entonces sí, somos los mejores del barrio, pero de un barrio que está complicado. Y eso tenemos que tenerlo muy presente. Y lo otro es, no mejoramos. Desde que empezamos a participar en pruebas internacionales hace muchos años, en los años 90, hemos estado medio planchados, con algunos descensos, alguna mejorita, pero básicamente si uno mira la tendencia estamos planchados. Pasan los años, hemos aumentado mucho la cantidad de plata que se volcó en la educación, hemos construido edificios, hemos hecho un montón de cosas, pero los resultados están medio planchados. Y lo otro que nos pasa es que tenemos un tremendo problema de equidad. Los que menos aprenden, los que más repiten, los que en mayor medida abandonan los estudios antes de lo que deberían, son los más pobres y los más débiles en términos educativos y culturales. Vienen de los hogares más débiles en términos educativos y culturales. Y los que le va mejor son los que ya vienen de hogares favorecidos. Miren que eso es mucho más importante que la división entre el público y privado. Cuando uno mira los resultados, lo que más discrimina no es público y privado. Un colegio privado con pocos recursos, ubicado en una zona periférica de Montevideo, tiene resultados parecidos a las de instituciones públicas que están en esa misma zona. Y una escuela pública de una zona favorecida de Montevideo tiene resultados que se parecen a la de las escuelas privadas que están en la zona. Y eso es muy grave. Miren, para evaluar cómo le va un sistema educativo hay una especie de ejercicio mental que uno puede hacer, que es muy fácil, pero que dice mucho. Imaginémonos que en una sociedad no existe sistema educativo. No hay enseñanza pública, no hay financiamiento público, no hay autoridades educativas, no hay políticas educativas. ¿Qué pasaría en una sociedad así? Pasaría que los pocos que nacen en hogares privilegiados igual se las arreglarían para aprender. Porque tienen familias que pueden enseñarles, porque tienen libros en la casa, porque tienen hábitos de trabajo intelectual. Y los demás no aprenderían nada, casi nada. Bueno, eso es como el punto cero. Cuanto más se aleja un sistema educativo de esa situación, mejor están dando. Cuanto menos se aleja un sistema educativo de esa situación, no importa cuánta plata volquemos ahí, peor están dando.
Y el problema que tenemos hoy es que no nos estamos alejando lo suficiente. El principal predictor acerca de cómo le va a ir un chiquilín en materia educativa es su origen, la clase de familia, en la creación, el nivel de ingreso de esa familia, el nivel educativo y el nivel cultural. Tenemos un problema muy grande ahí. Que se traduce en cosas tremendas, y no les voy a aburrir con detalles, pero les doy solo una cifra. Hay un indicador importante que es lo que técnicamente se llama la tasa de culminación de la educación media. ¿Qué porcentaje de los chiquilines termina bachillerato? En alguna de sus opciones. Bueno, les voy a dar solo dos cifras. En Chile, una sociedad que muchos consideran muy desigual, pongamos la vara a los 20 años, o sea, no los 18 que demos un changüí de 2 años. Más del 80% de los chiquilines de 20 años en Chile terminaron bachillerato. ¿Saben cuánto es en Uruguay? El 40%. La mitad en Chile. Entonces, el que diga que la educación uruguaya está bien, miente. Y ese es un cambio respecto del pasado, porque las autoridades educativas que habían antes que nosotros se sentían en la obligación de decir, porque eran autoridades educativas, que todo está bien. Nosotros no tenemos ese enfoque. Nuestro primer deber ante los ciudadanos es decir, esto está mal. Estamos trabajando para que mejore. Pero les mentiríamos si dijéramos que está bien. Esto es lo que tenemos que mejorar. Y eso también quiere decir otra cosa enormemente importante. El que se opone a transformar la educación está a favor de una educación expulsiva y de una educación reproductora de la desigualdad como la que tenemos. Porque tengámoslo claro, si un chiquitín deja de estudiar, puede que sea culpa de ese chiquitín. Si 10 chiquilines dejan de estudiar, puede que sea culpa de ese chiquilín. Ahora, si el 60% de los chiquilines deja de estudiar antes de terminar la educación obligatoria, no es culpa de ellos. Es culpa del sistema que los expulsa. Entonces, el que no quiere cambiar la educación, los que hoy se oponen a cambiar la educación, están defendiendo eso. Y difícilmente alguien pueda estar en una posición de más insensibilidad social, de menos inclinación hacia la justicia social. Difícilmente alguien pueda estar en el Uruguay en una posición más reaccionaria que defender el sistema educativo que tenemos. Hoy tenemos un gobierno que está haciendo esfuerzos grandes para cambiar esto. Y lo estamos haciendo en un clima como hace muchos años no había. Por ejemplo, en perfecta coordinación entre las dos grandes instituciones que tienen que ver con la cuestión educativa, que son el Ministerio de Educación y Cultura y ANEP. Hay una distribución de tareas medio rara, pero para darles un dato más o menos como pasa con el Ministerio de Salud Pública y ACE. La que se ocupa de las camas de hospital, de abrir policlínicas es ACE, y el Ministerio de Salud Pública es el órgano rector. Bueno, hay algo parecido en materia educativa. Y la verdad es que hacía muchos años que esas dos grandes instituciones no trabajaban en equipo. En el mejor de los casos se ignoraban y en el peor de los casos competían y se agredían. Bueno, nosotros estamos en un momento muy especial en el que Ministerio de Educación y Cultura, ANEP, pero también Plan Ceibal, también el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, también INEFOP, en la parte que corresponde a educación, estamos trabajando en equipo. Hemos constituido lo que nos gusta llamar un ecosistema institucional que tiene que trabajar todos juntos. Que incluye, y haber creado esto, empezó por cosas muy básicas que aunque a ustedes les parezca mentira, no existían. Por ejemplo, intercambiar información. Cuando nosotros llegamos al gobierno, ANEP y Plan Ceibal prácticamente no intercambiaban información. Ceibal funcionaba con los datos que conseguía de los alumnos que se conectaban a Ceibal, que era una minoría. Del resto no sabía nada.
Hoy existe una mesa de intercambio de datos, una mesa interinstitucional de intercambio de datos, donde Ministerio de Educación, ANEP, CEIBAL, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ponemos todos los datos arriba de la mesa. Y trabajamos juntos en eso. La transformación educativa es esencial, nos jugamos nuestro futuro como la sociedad, pero también tiene un problema que es difícil de explicar. Porque hay que hacer muchas cosas a la vez. Problemas complejos siempre tienen causas complejas. Y las causas complejas exigen una diversidad de acciones para enfrentarlas. Por eso estamos haciendo distintas cosas al mismo tiempo. Algunas las maneja ANEP, otras las maneja el Ministerio, otras las maneja CEIBAL. Y simplemente les voy a mencionar, para no hablar mucho, las grandes líneas de trabajo en las que estamos. Una de esas grandes líneas es un conjunto de cambios en la manera en que se gobierna el sistema educativo. Teníamos un gobierno de la educación que era una locura, con un consejo directivo central de ANEP y consejos abajo, que tenían cada uno sus opiniones y que era muy difícil que se alinearan y que hicieran lo mismo, con cláusulas muy endogámicas. Por ejemplo, ustedes no se saben, pero una cosa que a veces la gente se confunde, se mezcla mucho ANEP, CODICEN, esas palabras. ANEP es el ente autónomo que maneja las escuelas, los liceos y las escuelas de adultos. Es la sigla de Administración Nacional de Educación Pública. Ese ente autónomo tiene un consejo directivo de 5 personas. Ese consejo directivo se llama CODICEN, que es simplemente la sigla del Consejo Directivo Central. Pero como tiene un nombre propio, a veces la gente se confunde y creen que son 2 instituciones distintas. En realidad es como dijéramos ANCAP y el directorio de ANCAP. Bueno, cambios que hicimos. Eliminamos todos los consejos, excepto en la información de docente, eliminamos los consejos de primaria, secundaria y YouTube, que eran una fábrica de trancar cosas, de desalinearse respecto de lo que decía el CODICEN, y los sustituimos por directores generales individuales, que además se incorporaron a las reuniones del CODICEN. Rompimos una cláusula endogámica muy terrible que decía que para integrar el CODICEN había que tener al menos 10 años de trabajo previo en la propia ANEP, como para decir que para integrar el directorio de ANCAP había que ser como mínimo durante 10 años funcionario de ANCAP. Una cláusula muy endogámica que más debilitaba a los partidos que son los representantes de los ciudadanos. Porque fíjense, el CODICEN tiene 5 miembros, 2 lo votan los docentes. Los otros 3 lo propone el sistema político, pero hasta ahora tenía que proponer gente que tuviera 10 años de trabajo en la propia ANEP, con lo cual su posibilidad de elegir gente se redujo enormemente. Yo estoy tratando de convencer a Jorge sin mucho éxito hasta ahora. Hasta antes de aprobar la LUC, Jorge no hubiera podido integrar el CODICEN, porque no tiene 10 años de trabajo en la ANEP. A partir de ahora puede. A él no le gusta. Ahí se ve lo guapo. Puedo en el horario nocturno. Eso es muy importante, porque permite generar combinaciones de personas que vengan con experiencias distintas, con perfiles diferentes, y conformar un equipo de conducción de ANEP más rico, más diverso, más cargado de habilidades. Eso es todo un capítulo, y miren, ahí nos pasó algo raro. A veces que dicen, no, pero se ha hecho poco hasta ahora. Si miramos todos los cambios que la LUC introdujo, es una cantidad enorme. Si hubiéramos hecho cada uno de esos cambios cada 3 meses, la sensación hubiera sido de un ritmo de transformación avasallante. Como los hicimos todos, de una nos olvidamos, ya nos damos por descontado y no nos damos cuenta de todo lo que hicimos ahí. A mí a veces me da gracia porque cuando nosotros empezamos a preparar el capítulo de educación de la LUC, decíamos, queremos eliminar los consejos de primaria, secundaria y YouTube. Decía, ustedes están locos, eso no se puede. Eso va contra la historia de décadas y décadas y décadas.
Hace 2 años que lo hicimos. Y lo damos como normal. Aquello que parecía imposible está hecho y funciona. Entonces hay toda una línea de cambio del gobierno de la enseñanza que está muy avanzada. Hay todo otro cambio, toda otra línea de cambio, que tiene que ver con el modo en que funcionan las escuelas y los liceos. Lo que se llama la gestión de centros educativos. Una cosa que a esta altura es bastante clara en el mundo es que el lugar, la cancha donde se define el éxito o el fracaso de las políticas educativas no son las grandes estructuras burocráticas. Tampoco son los docentes considerados de a uno. Porque ustedes pueden agarrar a un docente súper motivado, bien intencionado, bien formado, y lo mandan a un lugar donde no puede hacer nada, donde no se le reconoce nada, donde no tiene ninguna oportunidad de desarrollar sus iniciativas, y es probable que unos años después sea alguien desanimado, al que le apagaron el fuego ese de transformar las cosas. La cancha donde se juega el éxito o el fracaso de las políticas educativas son los centros educativos, las escuelas, los liceos, las escuelas de adultos. Tenemos que conseguir que esos centros funcionen como verdaderas comunidades educativas, con identidad propia, con sentido de misión, con un liderazgo dentro de del propio centro educativo, capaz de tomar decisiones, capaz de definir maneras de trabajo, con mucho contacto con la comunidad. Bueno, estamos trabajando mucho en eso y un poco el buque insignia de eso son los centros María Espínola, de los que tal vez escucharon hablar, que son centros de educación media, que de algún modo es como un intento parecido al que se hizo en primaria con las escuelas de tiempo completo. Ojo, dicho sea de paso, no se lo dejen robar, las escuelas de tiempo completo son un invento del Partido Nacional. Las escuelas de tiempo completo se crearon y empezaron a construirse durante el gobierno de la calle Padre, cuando Juan Gavito era el presidente del CODICEN. Después hay varios que se las quisieron apropiar y dijeron, esto lo inventamos nosotros. No, eso lo inventó el Partido Nacional. Bueno, los centros María Espínola son algo parecido a nivel de la educación media. Pueden ser liceos, pueden ser escuelas. El blindaje mediático. Pero no va a acordar nada yo acá. Ahora batería. ¿Hay otro micrófono ahí? Si hablo fuerte, ¿me escuchan? Sí. La transmisión. ¿Cómo contestaste no si no me escuchás? A capela. Te das cuenta de lo pensado. ¿Qué dice Moroni? Está todo pensado. Por favor. Bueno, sigo hablando en voz alta. ¿Me escuchan si hablo así? Sí. Los centros María Espínola son centros de tiempo extendido donde se les da 3 comidas a los alumnos por la cantidad de horas que están ahí adentro, con cuerpos docentes reforzados, con autoridades, director, subdirector, etcétera, que tienen la capacidad de tomar decisiones. Si me hacen la competencia. Hola. Gracias. Es para el karaoke eso.
Son centros con un fuerte arraigo en la comunidad, son centros con una flexibilidad que no tienen, son centros en donde el docente que elige enseñar ahí sabe que elige por 3 años. Uno de los grandes problemas que tenemos en la educación media es que los docentes eligen por 1 año nada más. Eso tiene una enorme cantidad de consecuencias negativas y sobre todo castiga a los más pobres. Porque en los centros que están en las zonas menos favorecidas es donde hay más rotación de gente. Fíjense, el Frente Amplio se pasó 15 años hablando de salir de la elección por 1 año y en 15 años no pudo cambiar nada. Nosotros en este momento tenemos a todos los centros de Espínola con los docentes eligiendo por 3 años, más el departamento de Flores entero, que lo elegimos como una prueba piloto, donde todos los docentes eligen por 3 años, para tener comunidades educativas más estables, equipos de trabajo mejor constituidos, con gente que se conoce más, que está acostumbrada a trabajar junta, que conoce mejor a los alumnos, que lo vio ahí cuando estaba en primero, después cuando estaba en segundo y cuando estaba en tercero. Cosas básicas para que algo funcione como una comunidad educativa. Entonces, aparte de eso, estamos aumentando el número de escuelas de tiempo extendido, de tiempo completo, están haciendo todo un montón de cosas donde la idea es tenemos que cambiar y estamos cambiando el modo en que funcionan nuestras escuelas y nuestros liceos. Una tercera gran línea es el cambio curricular. Todos los estudios muestran que cuando uno le pregunta a los chiquilines por qué abandonaron a los 15, a los 16 años, la respuesta fundamental es porque no le encontraban ningún sentido a lo que hacía, ni a lo que me enseñaban, ni por qué me pedían lo que me pedían. Eso es lo que técnicamente se llama el problema de pertinencia. Los chiquilines no son bobos. Y un problema que tenemos es que tenemos una propuesta curricular totalmente desfasada con las necesidades, las aspiraciones y los sueños de los alumnos. Estamos embarcados en un proceso profundo de cambio curricular que incluye un cambio de enfoque del que probablemente hayan escuchado y que hay que entender lo que es el cambio de los contenidos a las competencias, que es una dirección en la que va el mundo. He escuchado a algunos dirigentes sindicales diciendo no, el tema de las competencias ya fue superado en el mundo. Bueno, eso es terraplanismo, eso es como decir que la Tierra es plana. Fíjense, probablemente ustedes hayan escuchado hablar de las pruebas PISA. Son las pruebas de aprendizaje más famosas del mundo. Las usan gobiernos de todo el planeta para definir políticas. Las usan las universidades para hacer investigaciones, los doctorandos para hacer tesis doctorales. Bueno, todas las pruebas PISA se basan en competencias. Dicho bien en simple, ¿en qué consiste? Consiste en que lo esencial es desarrollar ciertas capacidades y habilidades. Y las maneras de hacerlo pueden ser muchas. Una enseñanza contenidista es una enseñanza que dice, por ejemplo, en tercer año de liceo los chiquilines tienen que haber estudiado el Quijote. Y entonces lo que se mide es si el docente efectivamente dio el Quijote. Si aprendieron algo o no aprendieron nada, y se mide. Un enfoque de competencias dice, un chiquilín de 15 años tiene que haber desarrollado determinado nivel de comprensión lectora. Tiene que ser capaz de enfrentarse a un texto que plantee cierto grado de dificultad, poder leerlo con fluidez, poder entenderlo, extraer los conceptos que hay ahí, la información que hay ahí y usarlo para otra cosa. Eso, fíjense que no es un contenido. Eso es una competencia, una habilidad que hay que desarrollar, que se puede lograr leyendo el Quijote, o leyendo a Pérez Reverte, o leyendo lo que quieran. Pero lo importante es que los chiquilines salgan con un desarrollo adecuado de la comprensión lectora. Bueno, ese es el giro de los contenidos a las competencias. En eso está el mundo. Acá también llevábamos 15 años hablando de competencia y no se había dado un paso en esa dirección. Después, claro, venían las pruebas PISA y nos iba tirando mal. Bueno, estamos dando todos los pasos para tener todo un diseño curricular
construido sobre la base de las competencias que queremos que aprendan. Y fíjense que eso permite, entre otras cosas, adaptar los contenidos a las características de los alumnos. Porque de repente el Quijote está muy bien para chiquilines que están haciendo liceos Positos, pero no es para nada lo que permite enganchar a chiquilines que están en la cuenca de Casaballe. Y lo verdaderamente importante no es que a esa edad lean el Quijote, lo verdaderamente importante es que desarrollen la capacidad de comprensión lectora que les permita leer cualquier cosa. Y ojalá que un día lean el Quijote, que está muy bueno. Lo mismo, por ejemplo, toda serie de habilidades, competencias tienen que ver con el pensamiento computacional y con el manejo de la informática. Todas cosas que estamos trabajando mucho, sobre todo de esa igual. Hoy en día tener esas competencias es esencial simplemente para conseguir trabajo. Vayan a cualquier chiquilín que quiera acercarse al sector servicios y quiere trabajar en la recepción de un hotel, lo primero que le van a preguntar es: ¿sabes manejar el Office de Windows? Porque acá trabajamos con Excel y trabajamos con Outlook. Y además las computadoras ya salieron de los escritorios. Hoy en día para manejar un tractor, hoy en día para manejar un mosquito que funciona con GPS, tenés que saber utilizarlo. Un tornero, hace unas décadas, era un tipo con buen ojo y buena mano, que sabía usar una máquina que era esencialmente mecánica y lograr muy buenas piezas. Los tornos de hoy se programan. Y si uno no incorporó ciertas habilidades, hoy no puede ser tornero. Todo esto suena muy horrible, como que el mundo se vuelve más difícil. El mundo se vuelve más exigente en algunas cosas, pero también hay muchas más oportunidades. Nunca hubo tantas oportunidades en el mundo como hoy. Lo que pasa es que hay que equiparse para poder aprovecharlas. Y la última gran línea de cambio, para no extenderme, es la formación docente. Si nosotros cambiamos la forma que funcionan las instituciones educativas, si cambiamos los planes y programas, si incorporamos la perspectiva de competencias, pero seguimos formando a los docentes como se formaban hace 30 años, nos estamos dando un tiro en el pie. Entonces estamos en toda una estrategia que en parte se realiza en ANEP, en parte se realiza en el Ministerio de Educación con el tema de cumplir un viejo sueño, que es el reconocimiento del carácter universitario de los títulos de formación docente. Estamos trabajando para sentar las bases de la formación docente que el país necesita de acá para adelante. Esas son las grandes líneas en las que estamos trabajando. Déjenme decir solo un elemento más de contexto, porque es importante para entender en lo que estamos. Hoy en día hay toda una serie de movimientos de oposición a esta transformación educativa, que miren que son mucho menos fuertes de lo que parece, porque están los que salen en la televisión y los que no salen en la televisión, y los que no salen en la televisión son muchos más. Yo ahora vengo de estar, nosotros con Gonzalo recorremos mucho todo el tiempo, todo el país, y lo que recibimos de los docentes, yo ahora vengo de Lichadero, Rivera y de Tacuarembó, y se me acercaban las maestras rurales y me decían: ministro, dele para adelante con la formación educativa, estamos totalmente a favor. Claro, eso no sale en la tele. Entonces, primero, miren que hay mucho ruido con la oposición, pero la oposición es mucho menos poderosa de lo que parece, y el apoyo silencioso de muchos docentes y de muchas familias y de muchos estudiantes es enorme. Además, no es cierto lo que dicen que no hubo participación, no quiero aburrirlo con eso, traigo un montón de ámbitos de participación y se han hecho un montón de cosas. Pero lo que más me importa, y es el último mensaje en esta intervención inicial, es lo siguiente: la pelea de fondo en este momento respecto a si esta transformación educativa se puede concretar o no, no es simplemente una pelea en torno al éxito o al fracaso de una propuesta de reforma educativa. Es una pelea en torno a quién gobierna la educación. Si la gobernamos los ciudadanos o si la gobiernan los grupos movilizados.
Y tengan claro que venimos de dos pronunciamientos ciudadanos muy contundentes a favor de la transformación educativa. Las elecciones de 2019, donde una clarísima mayoría de uruguayos votó por fuerzas políticas que se comprometían con la transformación educativa. Y luego el referéndum sobre la LUC, que recuerden que todo el movimiento de referéndum no empezó en el Frente Amplio, empezó en el movimiento sindical y empezó en particular en los sindicatos de la educación, porque uno de los centros era el largo capítulo de educación que tenía la LUC, que tiene la LUC, está vigente, por suerte. Y ese capítulo da todas las bases jurídicas para el desarrollo de la transformación educativa. Y la LUC fue confirmada en su vigencia por una mayoría absoluta de votos. Entonces, acá lo que está en juego es eso. Vamos a aceptar que aunque la mayoría absoluta de uruguayos se pronunció repetidamente por la transformación educativa, esa transformación no se va a hacer porque hay algunos grupos movilizados que se oponen. O vamos a reafirmar la república y la democracia y vamos a decir, en una república democrática gobiernan los ciudadanos, no las corporaciones. Y nosotros no solo los que estamos en responsabilidad de gobierno, nosotros también los partidos políticos, somos los representantes de los ciudadanos. Entonces, esta es una pelea acerca del tipo de sociedad que queremos ser. No solo acerca del tipo de educación que queremos tener, sino acerca del tipo de sociedad que queremos ser. Por eso, lo decimos repetidamente, podemos conversar mucho, podemos recoger propuestas que no se nos ocurrieron, podemos hacer ajustes que se nos sugieran y puedan mejorar las cosas, pero no estamos dispuestos a ceder acerca de si hay o no hay transformación educativa. Eso no se negocia porque la democracia no se negocia. Y tampoco estamos dispuestos, como nos pide, porque el plan B, si a estos tipos no podemos trancarlos, vamos a frenarlos, a enlentecer la reforma educativa. Cada año que pasa sin reforma educativa es un año de que miles y miles de chiquilines dejan de estudiar e hipotecan su futuro y se ponen un techo bajito en lugar de tener un techo alto para poder crecer y cumplir sus sueños. Así que porque tenemos un mandato ciudadano, estamos comprometidos con esto y vamos a seguir con esto porque esto fue el compromiso que en las urnas hicimos con los uruguayos. Muchas gracias. Después el ministro, ahora la hacemos yo. Está bravo. Tuvimos al 9, a Luis Suárez, y ahora viene de Ocampo. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias Santiago, muchas gracias a Por la Patria por recibirnos. Estos espacios son fundamentales como un aspecto democrático, como un aspecto de brindar información, pero sobre todo rendir cuentas. Entonces, un poco para complementar la presentación del ministro, algunas ideas, algunas reflexiones y en particular me gustaría capaz sistematizar el proceso, porque algo que nos hemos cansado muchísimo de escuchar, les debe haber pasado a ustedes, nos pasa constantemente a nosotros, es ¿qué están haciendo en educación? Explíquennos que no entendemos mucho qué están haciendo en educación y pasaron casi 2 años y medio, 3 años, ¿y cuáles son los cambios? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces voy a hacer un poco el esfuerzo de sistematizar ese proceso y, en primer lugar, aclarar algo. Han pasado 15 años de gobierno del Frente Amplio y lo que les ha faltado es coraje. Lo que les ha faltado es ganas de avanzar en distintos cambios. ¿Por qué? Porque tienen muchos compromisos. Compromisos corporativos, compromisos con muchas instituciones, con muchos grupos movilizados, que lo que justamente no les conviene es cambiar. Les conviene mantener el statu quo, les conviene mantener a las mismas personas que hace muchos años eligen primero las horas docentes, les conviene mantener los mismos espacios de poder, enseñar todos los años lo mismo, olvidarse, como lamentablemente le pasa a un grupo de docentes, olvidarse por qué están ahí, por qué hacen lo que hacen, por qué se levantan cada mañana, por qué tenemos niveles de ausentismo tan altos de docentes, por qué tenemos tanta rotación, por qué hay vocación docente, por qué mucha gente
mucha parte o buena parte de la población a veces no jerarquiza o no realmente tiene jerarquizada lo que es la profesión docente, que es nuestra primera línea de batalla, es la primer cara que la mayoría de los ciudadanos reciben del Estado. Porque en realidad nos toca muchas veces interactuar con el Estado. El Estado nos atraviesa en nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos, a través de las partidas, a través de la educación, a través de la seguridad, a través del trabajo en muchos casos. Pero la maestra, el maestro, el profesor es la primera línea de batalla, es donde las familias, sobre todo las más desprotegidas, es a los que acuden. El maestro, la maestra, que termina siendo el complemento muchas veces que muchas familias no tienen. El espacio del abrazo, el cariño, el ordenar determinadas cosas que en muchos hogares no sucede. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que para llevar adelante una transformación educativa hay que tener coraje, algo que no pasó en el último tiempo. Por compromiso, por distintas razones, pero sobre todo, a mi entender, y al entender de buena parte del gobierno, es por la oportunidad política y el costo político que había que pagar por esto. Lo segundo, que lo ha nombrado el ministro, es un tema de legitimidad. Acá, ahora cuando haga el raconto de estos años, hay un tema de legitimidad, no solamente que nos votó una amplia mayoría, sino que en todo momento avisamos lo que íbamos a hacer. Acá no es que hay una reforma, hay una transformación, hay un cambio, hay un cambio de reglas de juego sin un aviso previo. Acá en todo momento se aclaró lo que se iba a hacer, se reafirmó, lo explicamos y además se terminó votando en dos oportunidades, a nivel nacional, en las elecciones nacionales, y después nuevamente con la ley de urgente consideración, que a su vez ya había sido votada por la mayoría de los parlamentarios. Por lo tanto, es todo el tiempo un proceso de legitimación que lo llevamos adelante, que estamos de acuerdo y que vamos a seguir discutiéndolo todas las veces que sea necesario, porque las movilizaciones que se están haciendo son legítimas, pero nosotros tenemos mucha más legitimidad para llevar este tipo de cambios. Con respecto a muchas voces que surgen por ahí de esta reforma, que también les quiero aclarar, nosotros siempre hablamos de transformación educativa, porque las reformas son, sí, reformas, cambios puntuales, pero la transformación es algo continuo, porque la educación ya cambió en su proceso, cambió en su paradigma, todo el tiempo tiene que estar cambiando, todo el tiempo tiene que estar modificándose, todo el tiempo tiene que estar dispuesto a los cambios. De hecho, cuando planificábamos con el ministro y con buena parte del equipo en el año 2019 y comienzo del 2020, el 13 de marzo nos cambió todo. Y tuvimos que replanificar algunos aspectos, tuvimos que salir a rediscutir algunos paradigmas, cambiar algunos procesos a nivel de año. La gran mayoría de los planes de estudio, la gran mayoría de las acciones educativas que lleva o que hoy en día están en nuestras aulas, que se llevan adelante, tienen más de 10 y 12 años y no cambiaron. No hubo modificaciones, no hubo una revisión constante de todo eso. Entonces, primero tener claro que esto es una transformación educativa profunda que tiene muchas áreas. En primer lugar, nosotros esto lo planificamos muy profundamente. En 2019 tuvimos la campaña electoral en la cual se construyó, primero, desde nuestro partido, un programa de gobierno donde se decían muchos de los cambios que se querían llevar adelante, que queríamos llevar adelante. Luego se hizo un compromiso por el país con todos los partidos que integran la coalición de gobierno, donde se tuvo que negociar, donde algunas cosas tuvimos que modificar, pero que fue legitimado. Tenemos el 56% de los votos que se obtuvo si sumamos a todos los partidos a nivel parlamentario. Eso también se llevó adelante. En el 2019 lo aclaramos. Tuvimos una ronda en aquel verano, una ronda donde recibimos a muchas delegaciones, muchas de las corporaciones, recibimos partidos políticos, discutimos, recibimos colectivos y se fueron aclarando, se fueron modificando algunas cosas, se fueron mejorando en un proceso absolutamente transparente. En el año 2020, bueno, lo más reconocido, lo más que podemos destacar es la ley de urgente consideración, donde se llevó adelante la columna vertebral de todos los cambios y las principales modificaciones normativas que lleva adelante este gobierno. Aquí hay unos documentos que después se lo van a poder llevar. Es el Plan de Política Educativa Nacional, que es del año 2020, que surge también por la ley de urgente consideración. Este plan, que a partir de ahora por ley tienen obligación
todos los gobiernos de presentarlo, dice exactamente qué vamos a hacer, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas y cuáles son los indicadores. Y además hicimos un especial esfuerzo por parte de todo el equipo de gobierno de que esté escrito en lenguaje ciudadano, que esté escrito en un lenguaje accesible, que no tenga jergas, que no tenga lenguaje que a veces uno escucha actores educativos, sobre todo los que se están oponiendo a muchos de estos aspectos, y hablan como en un lenguaje raro, que no entiende la población, que no entiende cada uno de los que hoy en día están queriendo saber qué está pasando. Bueno, acá tenemos la hoja de ruta que está bien clara, está marcada, y por la que nos van a poder juzgar. Y van a poder decir, esto lo cumplimos, esto no lo cumplimos, y acá traje varias copias para que después se puedan llevar y que también les sirva como insumo para llevarlo adelante. Es la primera vez que se hace. Y además coordinamos, como destacaba el ministro, todo el sistema educativo nacional. No fue fácil ponerse a discutir por un tema de culturas institucionales, el Ministerio de Educación y Cultura liderando este proceso, conversando con la Administración Nacional de Educación Pública, con CEIBAL, con la ANI, con el INAU, con la Universidad Tecnológica. Cada uno iba presentando cuál era INEFOP, cuál era su programa, qué es lo que iba a llevar adelante y coordinamos las acciones. Además, algo que hemos destacado en más de una oportunidad, durante el 2020, que fuimos una gran cantidad de veces al Parlamento a explicar qué íbamos a hacer con la ley de urgente consideración, qué íbamos a hacer con el presupuesto nacional, en más de una oportunidad se invitó a la oposición a participar en este proceso de transformación. Se invitó en todo momento a decir, bueno, ¿cuál es la propuesta concreta que la oposición política quiere llevar adelante? Está en actas, está fácilmente verificable y se puede ver que en todo momento se los convocó a proponer. Eso fue en el año 2020. El año 2021, algunos de los puntos, además de que se hizo un proceso de consulta muy profundo, se convocaron actores, la Administración Nacional de Educación Pública convocó actores de dentro de la educación, pero también de fuera de la educación. Se establecieron algunas de las primeras herramientas, se instalaron los primeros centros María Espínola, centros que están llevando adelante muchos de los cambios fundamentales que se necesitan. ¿Y dónde están? En los barrios que están más vulnerables, los barrios que tienen más complicaciones a la hora de acceder a su composición familiar, su composición económica, de qué forma afrontan todo eso. Y que este año además se está profundizando y el año que viene se va a seguir profundizando, llevando adelante ese cambio. Además hay un punto que también nos compete de muy de cerca al Ministerio de Educación y Cultura. Por primera vez se estableció un Plan Nacional de Educación en Cárceles. Hasta que asumió este gobierno no se sabía cuánta plata, cuántas horas docentes, cuánto se estaba destinando en la población carcelaria. Uno iba a cada unidad penitenciaria y se encontraba con distintos programas, todos desarticulados, no se sabía bien cuánto era la disponibilidad, qué era lo que podía hacer. La educación era una moneda de cambio. Se les ofrecía básicamente a las personas privadas de libertad educarse, bueno, si te portás bien, de qué forma, cómo se va a poder llevar adelante. Bueno, ahora estamos coordinando un plan a nivel nacional con la ANEP, con la Universidad de la República, con los distintos actores para poder llevar adelante, porque es clave. Es parte también del origen de muchos de los aspectos de la inseguridad, es parte de muchos de los orígenes de las oportunidades, porque creemos de este gobierno en todo, creemos en la posibilidad de rehabilitación para todos. El año 2022 también estamos atacando una población específica que es cada vez más presente en nuestro país, que es la población migrante. Hasta este momento, el Uruguay, para reconocer y revalidar un título universitario de mucha gente que tuvo la posibilidad de estudiar en el extranjero, tenía que pasar por toda la burocracia que llevaba muchísimo tiempo en la Universidad de la República. De hecho, muchas de las carreras nunca llegaban a buen puerto. Entonces teníamos, y seguimos teniendo porque estamos en proceso de instalación, una gran cantidad de migrantes que eligieron el Uruguay como su forma de vida y que estaban de pronto cumpliendo otras funciones habiendo tenido la posibilidad de capacitarse, de tener un título universitario, de aportar al país. Hay áreas que el país necesita cada vez más profesionales y estamos justamente subutilizando esos recursos humanos. Aparte de ni que hablar el país de oportunidades y que cada vez más queramos que vengan. En el 2022 también está el proceso de capacitación de equipos directivos,
Está el proceso de establecer una hoja de ruta para la presentación de carreras de nivel universitario en Uruguay. La gran mayoría de la población, todos los que están por fuera del sistema educativo, en general no tenían tan presente que un maestro y un profesor de enseñanza secundaria no tiene título universitario, tiene nivel terciario, tiene un distinto nivel de profundización, tiene un distinto nivel de abordaje de muchas de las temáticas. Bueno, este gobierno va a lograr algo que durante muchísimos años se reclamó y que se quiere llevar adelante, que además lo habían intentado a través de procesos de creación, de universidad de la educación, de instituciones, pero que nunca acordaban con la oposición, que en ese momento éramos nosotros, cuáles eran los caminos, no había una opción de diálogo para poder llevar adelante estos cambios. Y además se está, como lo han visto en la prensa, se está terminando de elaborar muchos de los que son los marcos curriculares o el marco curricular nacional, que es básicamente, hablando en criollo, la forma en la cual se van a educar los estudiantes, se va a llevar adelante el proceso educativo de la educación obligatoria, la educación formal de nuestro país. El año 2023 se van a establecer todos estos programas, se va a llevar adelante esto que veníamos conversando, con un foco más en competencias, que no es en oposición a los contenidos, sino es incluyendo los contenidos. Vamos a tener nuestras primeras carreras de formación docente de nivel universitario, vamos a tener un proceso de certificación, vamos a poner una prueba para que los docentes también egresen y puedan acceder a ese título de carácter universitario, que también nos va a permitir saber en qué nivel, qué calidad, qué es lo que necesitamos para complementar, cómo podemos seguir empujando el sistema educativo. Y después en el año 2024, como toda política pública seria, vamos a tener la posibilidad de evaluar, vamos a tener la posibilidad de reformular lo que sea necesario y vamos a tener nuestros primeros egresados universitarios de formación docente. Eso es a gran resumen. Entonces, esta transformación educativa, estos cambios que llevamos adelante, el ministro lo resumía ahora sobre el final, a grandes rasgos. Tenemos un primer cambio en gobernanza, que ya lo hemos profundizado, que permite, bueno, un mayor control ciudadano. Sí, cuando preguntan, bueno, pero ahora no están presentes en algunos niveles las corporaciones, los docentes, los sindicatos, sí, están presentes en muchos niveles, pero acá el poder, el control, lo tienen los ciudadanos. La gente eligió a partidos políticos para que gobiernen y para que gobiernen la educación, pero sobre todo también para tener responsabilidades claras. Muchas veces lo que sucedía es que se tomaban decisiones y no quedaba claro quién era, de qué forma, si había sido una negociación o si no había estado presente. Gobernanza es lo primero. Lo segundo, el marco curricular nacional. Es el cambio en la forma de educar. Es el cambio en tener claro que nuestros jóvenes, cuando se preguntan ¿por qué voy a estudiar? Bueno, que les aporten, que les den herramientas, tener claro por qué voy al liceo, por qué voy a la UNTU, por qué voy a estudiar todos los días. Bueno, cambios en la formación docente. Y cambios en la formación docente, así como les decía, para tener un nivel universitario, pero también para mejorar la calidad. Tenemos un problema de culminación. Tenemos, sobre todo en enseñanza media, en lo que es UNTU y secundaria, tenemos una gran cantidad de docentes que no están egresados, que no están titulados. Queremos mejorar ese nivel de titulación, queremos tener mejores docentes, queremos jerarquizar, queremos volver a tener orgullo de nuestros maestros, nuestras maestras, nuestros docentes a nivel de la educación pública y privada del país. Y por último, la forma de gestión, la forma de encarar, de llevar adelante los centros educativos, tener una mayor cultura de evaluación, tener un mayor componente de gestión. Hoy en día tenemos muchos equipos directivos que no han pasado ni siquiera por un curso de lo que es gestionar un centro, gestionar recursos humanos, tener un vínculo con la comunidad, llevar adelante papeleo administrativo, papeleo económico, financiero. Hoy en día, lamentablemente, muchos equipos directivos no tienen esas herramientas. Se está llevando adelante un proceso de capacitación a miles de docentes que están encabezando nuestros centros educativos. Y después, por último, esta mejora en los centros educativos incluye lo que es la priorización de justamente los más vulnerables. Hoy en día tenemos graves hechos de que no se están cubriendo cargos a nivel de dirección de manera permanente en los lugares más vulnerables, están faltando docentes en los lugares más vulnerables y sobre todo se había tomado una decisión de construir centros educativos en lugares que no necesariamente eran los lugares que tendrían que estar. Entonces también se está modificando eso desde la Administración Nacional de Educación Pública. Esto es un gran resumen. Me tocó una difícil, ministro,
después de su exposición. Y bueno, y ahora quedamos a las órdenes por cualquier consulta. Muchas gracias. Gracias a Santiago, al equipo que está trabajando en Diálogo por la Patria para permanentemente hacer estas reuniones. Ya está, Santiago lo va a anunciar después, está prevista la del siguiente martes, bien interesante también. Gracias por estar acá con nosotros y provocarnos al debate, pero sobre todo darnos información. Estos temas se instalan a través de consignas y de relatos muy interesados que se simplifican a veces demasiado y colocan a la gente a favor o en contra sobre cosas que no necesariamente son ciertas. Así que es bueno discutir, informarse, tener argumentos y fundamentos para asuntos tan áridos y complejos como este para quienes no estamos adentro de la educación o la miramos de lejos. Por eso el desafío. Miren, hoy hace 165 días, 5 meses y medio exactamente, del referéndum. Y se cumplen 17 meses de vigencia de la LUC. En estos últimos 165 días, ¿escucharon volver a hablar de desalojo express? ¿De que echaran a alguien a patadas en una semana en su casa? ¿Vieron la ley represiva? ¿Vieron la policía corriendo con un palo, manifestantes o gente que opina diferente? ¿Vieron la privatización de la enseñanza? El desmantelamiento de ANTEL, la privatización de ANCAP, la desobligatoriedad de la enseñanza. Nada de eso pasó. ¿Vieron otra vez el abuso policial y las cartas de los defensores de oficio quejándose de la cantidad de abusos policiales? Nada más pasó. Pero ya estamos viendo sintetizar en frases la resistencia al cambio. Y desde que nosotros llegamos al gobierno, lo que está en tensión es el cambio y la resistencia al cambio. Nosotros llegamos para cambiar, pero obviamente cualquier cambio va a implicar del otro lado resistencia. Si en materia educativa, para los que tienen una visión ideológica, mucho más resistencia, porque controlar la educación de las generaciones jóvenes y de las futuras generaciones es un valor estratégico para algunas ideas. Por lo tanto, participar y discutir en la reforma sí, pero no ponerla en estado de asamblea, ni de democracia directa. Se hacen documentos mártires y se ponen a consideración de las asambleas técnico-docentes, se recibe la devolución y se construyen las propuestas. Pero los que tienen que decidir toman decisiones. Y no hay que confundir docentes con sindicatos docentes. Nosotros trabajamos desde la mirada del interés nacional, colectivo, no desde la mirada del interés de un grupo de interés, que los tiene y tiene derechos a tenerlo, pero no son los dueños de la formación de las actuales y las futuras generaciones. Y eso es lo que está atención. Yo les quiero comentar que hoy estuve en la Comisión de Rendición de Cuentas con la participación de ANEP. El que tenga ganas y tiempo, lea la versión taquigráfica. La verdad, fue una sesión donde todo el plantel de ANEP dio explicaciones de todo lo que le preguntaron. Empezamos a las 9:30 de la mañana y ANEP terminó a las 4:30 de la tarde. La última media hora fue sobre el articulado. Todo lo demás fue sobre la presentación de lo que se está haciendo, las preguntas o los cuestionamientos. La verdad que la contundencia, el fundamento teórico, el fundamento académico, pero el fundamento práctico y operativo de lo que se está haciendo para cambiar la educación, la verdad que a mí me hizo sentir muy tranquilo. Se discutió sobre estas cosas, ministro, sobre las competencias o no. Y la directora de la ANEP, Aristimuño, daba cuenta de qué países, y nombró una veintena de países, la educación se imparte a través de competencias. Pero además decía la UTEC, la UTU, buena parte de las facultades de la UDELAR funciona a partir de competencias.
O sea, se pone ahí un cuco, nadie sabe, repite, y parece que los quisiéramos conducir a la ignorancia. Yo la verdad creo que esto hay que hacerlo. Mire, yo me reuní con el rector Arín hace un año y pico, 2 años, un año y pico, larga charla, y el rector en ese mano a mano me decía, mira, nosotros en la universidad tuvimos que empezar en varias facultades a organizar cursos de comprensión lectora. Entran y lo tenemos que entrenar en comprensión lectora, porque la materia, que la carrera que sea, medicina, porque no entienden lo que leen y fracasan en el primer año. Y si fracasan en el primer año, abandonan y lo perdemos ahí. Ese es el más claro diagnóstico de la calidad de la educación. Nosotros entendemos la transformación educativa como una necesidad para liberar a la gente en sus capacidades y posibilidades de crecer y desarrollarse. Controlar estas cosas a veces no es solamente una visión diferente, es una visión estratégica de cómo tiene que educarse la gente. No puede ser. Éramos los primeros de la clase en América en materia de calidad educativa. Cualquier docente nuestro era capo en cualquier país de América Latina, ni que hablar de América Central. Ahora competimos con El Salvador y con Guatemala al final de la tabla, en varios de los rubros. No estamos orgullosos de eso. Ahora, cuando vamos a cambiar, encontramos la resistencia. Hubo un presidente que arrancó su mandato diciendo educación, educación, educación. Y cuando terminó el mandato le preguntaron por la reforma educativa y dijo, no pude. ¿Por qué no pudo? Porque no me dejaron. Los sindicatos. Hubo otro que habló de que había que cambiar el ADN de la educación. Y no le pudo ni hacer una transfusión de sangre a la educación. Nada. Porque la izquierda no puede ir contra la izquierda. Y nosotros llegamos porque la gente nos dio este mandato. Ahora, no lo vamos a imponer a palo. Lo vamos a imponer a razón, con buenos equipos. Y nosotros somos parte de eso. Por eso felicito que el ministro, el director de Educación, están recorriendo y hablando, también el presidente de ANEP. Las autoridades están recorriendo, dando la cara y explicándola para bajar las resistencias y la manija. Porque todos sabemos que no estamos conformes con lo que tenemos y que la educación de hoy es desigualadora. Abona la fractura social, no le da la misma oportunidad a todos. Hay una educación para pobres que los deja pobres y hay una educación para los que tienen más posibilidades. Y nosotros queremos una educación pública que vuelva a ser lo que fue, igualadora, de oportunidades, de progreso, de salidas adelante. Yo hay un tema que manejo y que se lo he dicho al ministro, que es un dato que tenemos que manejar, que es parte de los éxitos ya. La Universidad de la República crece su matrícula anualmente al 3%, pero en el 2020, 21 y 22 ha crecido al 15 al 16%. Es decir, en los 3 años de gobierno nuestro, y algo debemos tener que ver por el ambiente y por los cambios que ya se están haciendo, hay 4 o 5 mil estudiantes nuevos más que antes, que pasan de secundaria a universidad, más lo que pasan ahora de UTU, a los niveles terciarios de UTU, y los de la UTEC. Hoy hay 444 estudiantes de la UTEC que han migrado al interior del país, al revés. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la transición educativa entre secundaria o los ciclos secundarios y terciarios ya ha mejorado. Ya hay más jóvenes que van por su formación terciaria. Y eso tiene que ver con el ambiente educativo, con el tirar para arriba, con el generar progreso. Ahora, también digámoslo todo. Si queremos más gente estudiando y más gente a niveles terciarios, vamos a tener que financiar la reforma educativa. Hoy la estamos financiando en la ANEP. Pero si nos va bien en la ANEP, habrá que financiarla en la universidad, en la UTU y en la UTEC, para que siga. Y habrá que financiar los grados, los posgrados y las maestrías. La ciencia y la tecnología. Hay que empezar de la base, pero hay que saber todo lo que nos requiere.
Y no es cuestión de plata, es cuestión de resultados. Si tenemos buenos resultados, la sociedad financiará con gusto eso. Lo que no podemos es poner plata como hemos venido poniendo, se ha venido poniendo y no tener resultados. No era cuestión del 5% del Producto Bruto. Eso es más plata, pero los resultados serán cada vez peores, porque la orientación es la que llegamos para cambiar. Y está bueno hacer estas reuniones, y si quieren otra, hacemos otra, para seguir profundizando. La lucha por el cambio en la educación es la lucha por el cambio social, y las resistencias ahí son las más fuertes que existen. No hay sector más reaccionario que el del sindicalismo organizado en la educación, particularmente en algunos de esos sectores. Pero la educación la vamos a hacer con los maestros, y con los profesores, y con los estudiantes, con los maestros vocacionales, con los profesores vocacionales y los estudiantes que quieren ir a estudiar. Yo ayer estuve en una mesa de diálogo hablando del presupuesto universitario, en una mesa con Onesker en la Facultad de Psicología, acá en la vuelta. Uno puede decir, se metió en la cueva. Me fue bárbaro. Y todos los que estaban allí, lo que querían, Martín estaba, querían estudiar. Querían más recursos para poder estudiar más. Hay en la sociedad una base buena. No podemos regalar esas cosas. Así que quería hacer estos comentarios que son obviamente de naturaleza más política, pero optimistas en cuanto a que lo que estamos haciendo está en el buen camino y vamos a poder cerrar este ciclo, que lamentablemente lo empezamos tarde, ¿no, ministro? Porque hubiéramos querido empezarlo en marzo del 2020, pero hubo que cambiar las prioridades. La reforma en ese tiempo era que hubiera clases como se pudieran, y hubo clases. Pero ese era el esfuerzo. Despejó un poco la neblina de la pandemia y estamos en camino de la reforma. Y vamos a estar en tiempo electoral haciendo reforma. Y creo que la gente nos lo va a valorar, porque hay gente muy bien intencionada y preparada para eso. Y ahora sí, ¿hacemos preguntas? Bueno, entonces dirija. Gracias. Bueno, sin soplar y sin repetir de a uno. Déjame una cosa antes, no le va a gustar que lo haga, pero va a ser la primera pregunta. Valentina Páez es militante de la Juventud por la Patria, es estudiante de magisterio, y si tienen un rato, cuando puedan, escuchen una entrevista que le hicieron Emiliano Botelho y Romina Andreoli en Perspectiva, porque desde su lugar, con mucha valentía, con mucho fundamento, defendió su posición en el magisterio y su posición como militante blanca, cosa que en días como los que vivimos no debe ser muy fácil. Así que yo personalmente le agradezco y es un honor que esté con tanta gente. Muchas gracias, Santi. Buenas noches, ministro, director. Mis preguntas tienen que ver con el cambio curricular de formación docente, con este paso de anualidad a semestralización y acreditación. ¿Qué pasa con los estudiantes que comenzamos con el plan viejo? Si esto nos afecta en la obtención del título universitario. Y mi segunda pregunta, más que nada enfocado a lo que es magisterio, ¿por qué se eliminarían las prácticas de observación del primer año? ¿Quién prefiere preguntar alguna pregunta? Sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Buenas noches. En primer término me congratulo de esta convocatoria que me parece bien interesante, lo digo como funcionario del Ministerio de Educación y Cultura de hace muchos años. He visto que en estos 15 años de gobierno progresista el Ministerio ha sido prácticamente un carnaval, ¿no?, donde los cargos se ocupaban de forma por influencia política, sin importar la idoneidad que se tuvieron, ¿no? Lo hemos visto inclusive en los últimos años del gobierno del Frente Amplio, he visto con los dos cómo se manejó el Ministerio de Cultura. Por otra parte, el ministro hizo referencia a una cosa que conozco muy de cerca, que en una época en el Uruguay toda la gente sabía leer y escribir correctamente y además comprendían lo que leían. Y eso lo puedo decir con orgullo y me toca a mí de cerca porque vengo de una familia de educadores. Tuve dos abuelos que seguramente los nombres van a resultar conocidos. Vengo soy nieto del ingeniero Mario Copetti y a Roberto Rey Soriano, que mucho hicieron por la educación de este país.
y me consta que durante muchos años ambos dedicaron su vida a la educación. Ahora bien, obviamente a mí me interesa poder entender esta reforma educativa y a su vez, en lo posible, colaborar, obviamente, ¿no? Entonces, mi pregunta personal, o mejor dicho, mi comentario personal, es que confío plenamente en que esta reforma, obviamente, apunte a la calidad educativa y que, bueno, que el Uruguay vuelva a ser en lo educativo lo que fue hace muchos años. Por eso me interesa poder contar con elementos, porque yo, obviamente, más allá de lo que he escuchado en la prensa, y seguramente Gonzalo me lo pueda ratificar en el librillo que tenemos a la vista, pueda estar explicado eso, ¿no? Lo que viene en la reforma. Por eso apoyo la reforma, obviamente, como nieto de educadores, como funcionario del Ministerio de Educación y Cultura, por supuesto, bienvenida sea, y obviamente que, bueno, de mi parte, en lo que pueda hacer a las otras. La pregunta... La pregunta, no era pregunta, en realidad era eso. Una más ahí atrás y pues Sí, ahí va. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Jorge, al ministro y al director y Gonzalo. La pregunta mía, en realidad, es cómo se va a encastrar, lo que me preocupa, es cómo está el encastre entre los alumnos que ya vienen haciendo un determinado o una determinada formación en la ANEP, y me toca de cerca porque tengo una hija de 10 años que está cursando quinto año, y es un desastre, en muchas cosas tiene a mamá cuando no llega cansada, pero ¿cómo se va a hacer el encastre de esa gente, ¿no? en el nuevo programa? Eso es lo que a mí más, o sea, si bien está perfecto, es lo que veo como, desde el punto de vista práctico, lo veo como difícil, y quisiera saber si eso ya está como programado o hay una especie de plan como para poder hacer eso, ¿no? Ese encastre que va a ser fundamental, porque va a haber gente que va a agarrar en los primeros años una nueva forma, y hay gente que ya viene con todo ese bagaje educativo anterior, y entonces esa gente cómo se encastra o cómo se encastraría en el nuevo sistema. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a todos por sus intervenciones. Hago algunos comentarios y pues te paso a Gonza para que siga. El tema formación docente, como comentábamos hace un rato, la formación de la formación docente tiene una parte que se hace en ANEP, tiene otra parte que se hace en el Ministerio. Tus preguntas, unas se refieren a cosas que pasan dentro de ANEP, otras se refieren a cosas que tienen que ver con lo que pasa en el Ministerio. Respecto de lo de ANEP, yo prefiero no meterme. Es la gente de ANEP que lo está manejando, conozco bastante bien lo que están haciendo, pero hay una especie de división de trabajo que tiene que ver con el respeto de la autonomía y demás, y hay una especie de acuerdo en el sentido de que cada uno habla de su parte. Entonces, disculpame, pero esa parte la pongo entre paréntesis. Sí me importa hablar del tema del reconocimiento universitario. Ahora voy a explicar un poquito la situación. ANEP, además de dar clases en primaria y en media, forma a los maestros de primaria y a los docentes de educación. Pero ANEP no puede dar títulos universitarios. ¿Por qué? Porque no están sus cometidos. Hay un principio básico, fácil de entender, que distingue el derecho privado del derecho público. En el derecho privado nosotros podemos hacer todo lo que queremos, excepto lo que la ley nos prohíbe. En el derecho público, los distintos organismos públicos solo pueden hacer aquellas cosas para las que fueron creados. Eso es para evitar que termine
el Banco Central buscando petróleo, ANCAP emitiendo moneda y cosas por el estilo. Bueno, cada organismo del Estado solo puede limitarse a lo que puede hacer. ANEP no puede dar títulos universitarios. Efectivamente, durante los años de Frente Amplio se hicieron 3 intentos para salir de esa situación que fracasaron por diferentes motivos coyunturales, pero en todos los casos por responsabilidad de la falta de visión de quienes los impulsaban. El Ministerio de Educación y Cultura puede reconocer el carácter universitario de títulos emitidos o por instituciones universitarias privadas o por instituciones públicas que no son universidades, pero que desarrollan programas de formación que cumplen con las condiciones necesarias para que se les reconozca con carácter universitario. Eso pasa, por ejemplo, con la formación militar y policial. Hace muchísimos años, el Ministerio de Defensa, el Ejército, no puede dar títulos universitarios. Ahora el Ejército tiene un centro de estudios que se llama el CALEN, el Centro de Altos Estudios del Ejército Nacional, que es un centro de excelente calidad. Por ejemplo, la maestría que el CALEN da en logística es probablemente la mejor maestría en logística que hay en el país. No la hacen solo militares, van civiles y la hacen. Entonces, el CALEN organiza sus cursos, emite un título, que es el único título que puede emitir, que es un título de carácter no universitario, pero desde hace muchísimos años el Ministerio de Educación le reconoce a ese título carácter universitario. Entonces empezó a hacer hace 25 años, y curiosamente los gobiernos de frente se dio marco legal para que pueda hacer. Entonces, nosotros no queríamos repetir la historia de fracasos del Frente Amplio y buscamos un camino diferente, que respeta las especificidades, pero que permite el logro del título universitario. Entonces, ANEP sigue dando formación docente o reconociendo, habilitando es la palabra técnica, a instituciones privadas que dan programas de formación docente, como el Instituto Elio Fernández o como la Universidad de Montevideo, que tienen distintos programas de formación docente. El MEC dice, bueno, si cumplís ciertas condiciones en tus programas de formación docente, nosotros le vamos a reconocer a ese título el carácter de licenciatura universitaria. Quiere decir que el día que tú salgas, falta poco supongo, con tu título de maestra, vas a tener un título de maestra emitido por ANEP, que es el título profesional que te habilita a dar clase, que es el que requiere la ley para que puedas dar clase, pero además vas a tener un reconocimiento por parte del MEC que dice que ese título de maestra tiene valor de licenciatura en pedagogía. Eso tiene una serie de ventajas de contribuir a algo muy importante, que es la revalorización de la docencia como profesión, hasta facilitarle las cosas a los chicos que tienen título de formación docente y que quieren hacerse una maestría en el exterior, que en general tienen problemas. Pueden hacerlo acá, en algunos países que no conocen, como Argentina, pero vos vas a Noruega con un título de maestro y le den ANEP y dicen, pero este no es un título universitario, no podés hacer una maestría. Por este esquema vas a poder hacerlo. Y para eso se ponen una serie de condiciones que van desde condiciones curriculares, composición del cuerpo docente, hasta el examen final de acreditación que mencionábamos. Esto va a arrancar en un esquema completo con los estudiantes que empiecen formación docente el año que viene. Ahora, ahí viene tu pregunta totalmente legítima. ¿Qué va a pasar con los demás? Con ellos. Por ejemplo, ¿qué año vas a hacer el año que viene? Tercero. El año que viene vamos a empezar con cuarto. A los estudiantes de cuarto año de formación docente, sea magisterio, sea formación docente para educación media, el Ministerio les va a ofrecer un conjunto de cursos preparatorios del examen de acreditación final.
Y no solo le va a ofrecer cursos, le va a ofrecer becas. Uno de los grandes problemas que tenemos en Uruguay es las brutales tasas de abandono que hay en la formación docente. ¿Ustedes saben cuál es la institución que tiene las tasas de abandono más altas del Uruguay? El IPA. Ahora, parte de la explicación es que los muchachos empiezan a estudiar, tienen necesidad de generar un ingreso. A diferencia de lo que pasa con primaria, en la educación media puede empezar a tomar horas de clase. Toman unas poquitas cuando están en segundo, toman más cuando están en tercero, cuando están en cuarto y se quieren a vivir solos o con su pareja, o no sé cuál, que toman más horas y como que se van a acordar dejaron de estudiar. Ni siquiera porque se lo hayan propuesto como una decisión. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, en régimen estable, ya cuando esto esté funcionando bien, vamos a ofrecer becas a estudiantes de tercer y cuarto año de formación docente para que puedan dedicarse a estudiar y no tengan que apurarse a hacer otras cosas. Y becas con buena plata. Hoy existe un programa de becas de formación docente que abarca el 7%, ¿no? del total de estudiantes de formación docente, o sea, muy poco, y la beca es poca plata. Nosotros vamos a ofrecer bastante más plata a bastante más gente, para que justamente puedan concentrarse en los estudios. Entonces, el año que viene, los que estén en cuarto, si cumplen algunas condiciones, y una muy importante es que tomen esos cursos que el Ministerio va a estar ofreciendo, que son cursos a distancia, que se pueden hacer a través de la computadora, para prepararse para dar el examen final. Vamos a pagarles becas a los que no reciban becas, porque de pronto se nos termina la plata, tenemos bastante, pero ojalá se nos termine la plata. Tenemos la plata desde la ley de presupuesto aprobada en 2020, porque esto es otra cosa muy importante. Acá no se está improvisando. Acá hay un plan muy completito, muy pensado desde el principio, y los recursos están reservados desde la ley de presupuesto de 2020. Vamos a agarrar que el que viene está en cuarto y dice, bueno, vos cumpliste con ciertas condiciones, terminaste hasta tercero, vas a hacer tantas materias, no sé cuánto. Nosotros te ofrecemos una beca, tú tomas los cursos, y cuando termines y tengas tu título, vas a poder dar el examen, que se va a poder dar 3 veces al año, y si lo salvas, aunque solo ya hecho cuarto, vas a tener el reconocimiento universitario de tu título. Eso va a ser en el 23. En el 24 lo vamos a hacer con los de tercero y cuarto, entonces ahí te va a tocar a vos. Vas a poder solicitar la beca, acceder a la beca cumplida ciertas condiciones, dar el examen, tomar cursos. Los cursos son, no quiero detallar mucho, pero les pongo un ejemplo que me parece bastante importante. El plan Ceibal existe desde hace 15 años. A lo largo de la existencia del plan Ceibal se gastaron en Uruguay 800 millones de dólares. Que es mucha plata. Es mucha plata en cualquier parte del mundo, en Uruguay es mucha. Para darles una idea, es un rescate en CAP entero. En 15 años. ¿Eh? Hoy, 15 años después, es posible recibirse en un centro de formación docente sin saber casi nada de Ceibal. Entonces tenemos brutos instrumentos, que es un muy buen instrumento, una enorme inversión hecha. Y hay pila de estudios que muestran que el principal obstáculo para que los chiquilines le saquen todo el jugo a Ceibal son los docentes que, como no saben manejarlo, se sienten inseguros. Muchos, no todos obviamente, muchos complican ese acceso más de lo que lo facilitan. Fíjense lo que pasó durante la pandemia. Jorge aludía a eso. Efectivamente, durante los años de pandemia nos exigieron unos esfuerzos enormes. ¿Ah? Porque cuando cerramos las escuelas y los liceos y las escuelas de UTU, decidimos que Ceibal iba a ser la gran alternativa para que no se perdieran aprendizajes. Y los docentes tuvieron una fantástica reacción de responsabilidad y de compromiso con sus alumnos. El resultado de eso es que el número de usuarios de Ceibal se multiplicó por 11 en el momento de la pandemia. Es un disparate.
Ahora, una parte muy grande de sus docentes tuvieron que hacer un sacrificio personal gigantesco, porque no conocían las herramientas de Ceibal. Tuvieron que sacrificar horas de sueño, tuvieron que sacrificar horas de vida familiar, para medio de las piñas, con asesoramiento de Ceibal, tratar de aprender rápido cómo se usaban todas esas herramientas, para poder responderle a sus alumnos. Y la verdad es que lo que hicieron fue heroico. Hay un estudio del Banco Mundial que salió hace poco que muestra que en América Latina, en promedio, la pandemia significó 1 año y medio de pérdida de aprendizaje para los alumnos. En Uruguay fue 6 meses. Y esa diferencia es el compromiso de los docentes y la posibilidad de usar Ceibal. Hubo que hacer muchas otras cosas. El sistema, el problema enorme que teníamos era Ceibal tenía excelente conectividad asegurada en las escuelas y liceos, que era justo lo que estaba cerrado. Entonces hubo que hacer una cantidad de cosas para asegurar la conectividad en los hogares. Bueno, fue mucho trabajo ahí, poco visible, pero nos absorbió muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo. Bueno, una de las cosas que le vamos, ¿por qué le cuento todo esto? Porque una de las cosas que le vamos a pedir a los egresados de formación docente para que obtengan el reconocimiento universitario de su título es que muestren familiaridad con las herramientas de Ceibal. En un país que se va a gastar toda esa plata y que lleva 15 años poniendo a punto una cosa que está muy buena, porque Ceibal está muy bueno, es básico que los docentes, en el momento que salgan, estén en condiciones de usarlos. Después verán cómo lo usan, qué instrumentos aprovechan de todo lo que ofrece Ceibal, cosas por el estilo. Pero es muy importante darle la formación para que puedan usarlo. Sí. ¿Qué pasa con los profesores graduados efectivos para alcanzar el grado universitario? Perfecto. Entonces, para los que están estudiando formación docente, los vamos a ir incorporando porque sería totalmente injusto que si vos empezaste formación docente en 2023 tengas el reconocimiento universitario de su título, si lo empezaste en 2022 no lo tengas. ¿Ah? Entonces, hay todo un plan para irnos incorporando. ¿Qué pasa con los docentes en actividad? Pues pasa lo mismo, sería injusto que quedaran afuera de esto. Y ahí la respuesta tiene dos partes. Para los docentes titulados es fácil encontrar caminos que básicamente van a ser de dos tipos. Hay muchos docentes titulados que además de su título docente hicieron acá una maestría, por ejemplo. ¿Ah? Porque hay un acuerdo entre la Universidad de la República y el IPES, o porque hay universidades privadas uruguayas que han ofrecido maestrías a docentes con título de formación docente. Si usted tiene un título de formación docente de grado y una maestría o doctorado en la educación, automáticamente le vamos a reconocer el carácter universitario de su título de grado. Porque ya demostró que es universitario. Tiene una maestría, no le voy a pedir que haga algo para demostrar que además puede tener un diploma de grado. Entonces, a todos aquellos que tienen un título de posgrado en educación se les va a reconocer inmediatamente. Los otros van a poder dar el examen junto con los estudiantes. Y también va a haber formas de apoyo para que se pongan en condiciones de hacerlo. Hay solo un paquete de gente que es un poquito más complicado, que solo existe en la educación media, que son los docentes no titulados. ¿Por qué? Porque lo que puede hacer el Ministerio de Educación es reconocer el carácter universitario de un título que existe, pero no puede reconocer el carácter universitario de un título que no existe. Entonces, ahí tenemos un plan de trabajo ya acordado con ANEP, que es que ANEP va a generar un sistema de formación en servicio para que los docentes no titulados puedan titularse. Y una vez que puedan titularse, también van a poder pasar al mecanismo del Ministerio de Educación. Acá el lema es, no queremos que nadie quede afuera. Esto no se hace para que quede gente afuera, no se hace para que fracase. Queremos que todos tengan una oportunidad de entrar acá. Y que eso sea un instrumento para poder hacer un salto de calidad y un salto de pertinencia a la formación docente. La pregunta sobre los alumnos, que es un poco parecida a este, bueno, ¿qué pasa con los docentes que ya están? Ahora con los alumnos que ya están. Hay un montón de cosas previstas para eso. Por ejemplo, se está desarrollando un sistema de tutorías como no hubo hasta ahora en ANEP. Se están
Acá hay una cosa que se armó en los medios que está mal, salió en todos los medios que se elimina la repetición. No es verdad. No es verdad. Se posterga la repetición. Porque hay experiencias internacionales, muchas, que recomiendan eso. Sobre todo, por ejemplo, es muy malo la repetición en primer año de primaria. ¿Por qué? Porque esa es una edad en la que diferencias normales en los procesos de maduración de los chiquilines pueden llevar a que un chiquitín tenga un fracaso en diciembre de un año, cuando ya en junio del año siguiente va a estar en otro nivel de maduración y no va a tener ningún problema. Entonces, postergar esa evaluación al segundo año de primaria es una cosa buena. Y lo mismo, más por razones de adaptación, se está pensando en hacer en primer y segundo año de la educación media. Bueno, hay un conjunto de medidas para acompañar. Ahora, déjenme decirles una cosa. De todos los actores de la vida educativa, los que menos se oponen a los cambios son los alumnos. Y los que más rápido se adaptan y los que más rápido se entusiasman a cosas nuevas son los alumnos. Y vuelvo a la experiencia de Ceibal. Ustedes no saben lo que es ver los talleres de robótica de Ceibal. Que hay chiquilines que hacen cosas como que yo no puedo hacerlo de nuevo, pero que además uno les mire la edad que tiene y dice, ¿cómo este chiquilín está haciendo esto? ¿Y cuándo empezaste? Y te dice, empecé a principios de año. Entonces, aunque tiene que haber formas de apoyo que están previstas, aunque tiene que haber formas de acompañamiento que están previstas, aunque tiene que haber formas de adaptación y de progresión curricular que están previstas, tengamos confianza en nuestros alumnos. Miren que el problema que tenemos hoy en la educación uruguaya es que le estamos dando menos de lo que les interesa. Y un diseño curricular más estimulante, más actualizado, más completo, los engancha mucho. Entonces, para los que tengan dificultades, por supuesto que hay un montón de medidas, incluso, y esto es lo último que digo, porque si no puedo hablar horas, otra cosa que estamos haciendo tiene que ver con el tema de la inclusión educativa. En los últimos años, Uruguay se plegó, esto empezó el gobierno del Frente Amplio, a una tendencia internacional que está muy bien, que es reducir la matrícula de las escuelas especiales e incorporar alumnos con distintos tipos de capacidad a escuelas comunes, en un aula con compañeros que no tienen esa clase de discapacidad o ninguna discapacidad. Esa es una buena idea y da muy buenos resultados para todo el mundo, siempre que se cumpla una condición, y es que equipemos a nuestros docentes, les demos elementos para poder manejar una diversidad de alumnos y una diversidad de formas de aprendizaje que aumentó. Y eso no se hizo. Eso no se hizo. Una situación que he escuchado más de una vez contada por boca de maestra, una maestra que tiene en la clase un alumno que está en algún lugar del espectro autista. Y el alumno en cierto momento se descompensa. ¿Cuál es la reacción típica de la maestra uruguaya? Ir corriendo a abrazarlo, que justo es lo que no hay que hacer. Porque cuando un chiquilín que está en el espectro autista está descompensado, justamente lo que precisa es distancia, porque no se siente invadido, se siente avasallado y se pone peor. Nadie se lo explicó a la maestra. Entonces terminan todos frustrados. La maestra, el chiquilín, los padres del chiquilín, los alumnos, los compañeros, porque la clase se fue al diablo. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es preparar a las nuevas generaciones de docentes para tener más capacidad de respuesta ante la muy saludable y bienvenida diversidad de alumnos y diversidad de formas de tratar. Esa es otra de las cosas que vamos a exigir para el reconocimiento universitario de los títulos de formación docente. Habilidades inclusivas. Entonces, esto es un todo. Por eso, a veces nos dicen con razón, nos dicen nuestros compañeros políticos, los compañeros legisladores, qué difícil de explicar que lo que te hace decir, que es verdad. Es verdad porque es una cosa compleja que tiene muchísimas puntas. Yo dejo por acá porque si no sigo para más, le paso a la algunos datos de formación docente y después le respondo a varios temas de calidad educativa.
Hay un dato que es escalofriante cuando hablábamos de mejorar la culminación de la titulación, básicamente la culminación del egreso de los docentes. Si uno toma el año 2017 y lo toma a los docentes que deberían haber egresado el año pasado, y estamos dando un poquito de changüí, 4 años y medio, vamos a suponer que lo trazás, solamente 1 de cada 20 estudiantes de profesorado egresó. 1 de cada 20 egresó. Estamos hablando que el 94% de los que se anotaron, 5 años después no se recibieron. Y estamos hablando, bueno, podemos discutir la dedicación completa, cuánto le exigen y demás. Entonces ahí, ante la consulta, bueno, pero van haciendo alguna de las materias. No, es mentira eso. Porque cuando se toma en cuenta cuáles están desvinculados, 1 de cada 2 ni siquiera se anotó a ninguna materia el último año. O sea, no es que, bueno, vamos haciendo alguna materia como todos. Yo demoré más en egresar, varios demoramos más en egresar porque trabajábamos, porque teníamos otras tareas, perfecto. Acá está diciendo que no solamente 1 de cada 20 se recibió únicamente, sino que la mitad ni siquiera se anotó en el último año a ninguna materia. O sea, directamente ya abandonó, no está estudiando. O sea, estamos hablando de que la masividad, los salones grandes y demás, hay gente que agarró y no encontró pertinente, no encontró que esa carrera era lo que esperaba. Por suerte en primaria es un poquito mejor, pero igual estamos hablando de que 1 de cada 3 abandonó. Pero en secundaria se puede arrancar a trabajar sin recibir. Justamente. Arranca. En secundaria solo con el bachillerato se puede en una materia. Y después hay un dato más que, para no aburrirlo con datos, pero hay un dato más que cuando hablamos de las diferencias que se da en el país, sobre todo de los aprendizajes y los lugares de origen, hay un dato que se utiliza mucho a nivel estadístico que es el tema de los quintiles. Básicamente quintile viene de dividirlo entre 5, la población. Estamos hablando que el quintil 5, el quintil más rico del Uruguay, estudiantes, estamos hablando de jóvenes de 21 a 23 años, educación obligatoria, el 82% terminó. Es un número bastante alto, muy bueno, que nos pone en comparación a países como Chile o países mediterráneos, llamémosle, con el mismo nivel. Pero sin embargo, cuando vemos el quintil 1, que es el más pobre, el 20% más pobre, solamente el 18% con 23 años terminó el liceo o la U. Estamos hablando de menos de 1 de cada 5. O sea, estamos hablando que el sistema educativo no solamente expulsa, sino que es sumamente inequitativo. Hoy en día, un predictor, además del barrio, que es un indicador terrible, porque te dice que donde naciste probablemente te puede ir mucho peor, es que importa muchísimo, por ejemplo, el nivel educativo que tuvo tu madre. Que eso sucede en los países más subdesarrollados, que es, según el nivel máximo que llegó tu mamá, probablemente a vos te va a ir capaz un poquitito mejor, por lo menos lo mismo. Y bueno, y acá justamente estamos viendo que justamente en las zonas más complejas es donde, más complejas a nivel socioeconómico, educativo, cultural, es donde menos gente está egresando. Entonces estamos hablando, y que además las tasas de natalidad son más altas. Estamos hablando de una bomba de tiempo en cuanto a oportunidades futuras, que si no la atendemos en el muy corto plazo, si no hay lo que nos gusta hablar mucho, es un sentido de urgencia, sí, urgente consideración, porque es urgente el cambio de la educación. Entonces, al tener un sentido de urgencia, cada día que pasa se nos escapan estudiantes como arena entre los dedos. Sí, realmente es algo muy preocupante. Después, con respecto a calidad educativa, que Copetti me preguntaba recién, hay un tema de cultura de evaluación que estamos promoviendo muy fuertemente. Cuando hablamos de certificar a los egresados, a los docentes, estamos hablando primero de nivelar, saber, darles una devolución de qué es lo que están más carentes, en qué podemos colaborar. Pero también, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, hay una discusión que se da todos los días, es no estigmaticemos. ¿Qué es no estigmaticemos? Es evalúa a los estudiantes y el docente no sabe si a sus propios estudiantes les fue bien, les fue mal, no, eso hay que anonimizarlo, porque si no estamos estigmatizando a los chiquilines.
Eso es una cosa de que va, es contraindicativo todo. Primero porque no le está dando herramientas al docente para decir, bueno, ¿en qué estoy fallando? ¿Cómo puedo mejorar? Pero lo segundo, que cuando uno se pone a ver los reportes que le da el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que dice, por ejemplo, cuáles son las sugerencias para el docente de cómo abordar dentro del aula, la gran mayoría de los docentes no los consulta. No los está utilizando dentro del aula. ¿Qué herramientas utilizar, por ejemplo, para si un estudiante que no está o está teniendo ciertas dificultades en leer y escribir, cómo lo puedo abordar, de qué formas, qué herramientas, cómo lo puedo llevar adelante? Ese tipo de cosas que parecen bastante intuitivas cuando se las comentamos, es algo que todos los días está fallando, está teniendo un problema y que tenemos que trabajar. Entonces, con respecto a la calidad educativa, estamos trabajando fuertemente en eso. Estamos hablando, hay un monitor educativo que se maneja con datos de Ceibal, se maneja con datos de la NET, que por primera vez hay un intercambio de información para justamente poder ver cómo se está desempeñando cada uno de los centros educativos. Les pongo un dato que parece bastante sencillo, pero que demuestra cuando algunos pequeños pasos terminan siendo una solución para gran parte de los estudiantes y los ciudadanos de nuestro país. Este es el primer año que la Universidad de la República no te obliga a llevar la fórmula 69 para inscribirte. O sea, el bendito papelito que te dice que terminaste el liceo, la UTU, la fórmula 69, que la conocemos, es un papelito, que teníamos que ir al liceo de no sé qué, y capaz hace años que lo terminamos y no nos acordamos y nunca estaba la del archivo y la del registro y íbamos y no sé qué, y tengo que llevar el paquete y llevar un montón de cosas. Ahora, en las vedelías de la Universidad de la República se pone el número de cédula y dice si terminaste o no terminaste la enseñanza. Eso pasó en Uruguay por primera vez en este año. Y parece algo bastante sencillo, pero son cambios que le van solucionando la vida a la gente. Entonces, hay cosas que no parecen tan difíciles de cambiar. A veces es necesaria la voluntad. Así que bueno. Además que para que no sea muy tarde, estamos hace bastante rato, les agradecemos a todos que no haya estado bien. Gracias a Marco, gracias a Gonzalo, gracias a todos ustedes por venir. Nos vemos en 15 días para hablar de economía. Bien, vamos a venir Gabriel Odoni y Agustín Corral.